Bien, podemos largar, Ale. Bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la presentación del libro La Justicia Acusada. Les comento que este evento está declarado de interés académico departamental por el Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas a través de la resolución número 169/2020. Se encuentran presentes por la Universidad Nacional de La Rioja el señor rector de nuestra universidad, el licenciado Fabián Alejandro Calderón, la subsecretaria de Graduados de Rectoral, licenciada Cristina Uriarte, quien dirigía las palabras de bienvenida, los subsecretarios de los departamentos, secretario de Graduados departamentales, secretario académico licenciado Miguel Molina, el secretario académico del Departamento Académico de Ciencias Sociales, licenciado Javier Villavicencio, secretario general Nicolás Yáñez, subsecretaria de Relaciones Internacionales, licenciada Alcira Balbuena, subsecretario de Graduados de Informática, licenciado Cristian Olivo. Contamos con la presencia, el honor de tenerla a la señora Hilda Aguirre de Soria, senadora nacional de nuestra provincia. Les comentamos que en la organización del evento han participado los centros de estudiantes de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas, y se encuentran presentes acompañando este evento las organizaciones de base en nuestro territorio de la provincia, como el Consejo Profesional de Ciencias Políticas, Asociación de Trabajadores Sociales de La Rioja, Fundación Justa Causa, Movimiento Octubres y Frente Grande, entre otros. Voy a aludir a una frase de la reseña del libro: nunca más una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder del momento. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con firmeza de una decisión profunda. Nunca más es nunca más. Reseña, un tramo de la reseña que alude su autor, el doctor Alberto Fernández. Y de esta manera voy a presentar al autor, uno de los autores, Mauro Benente, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de La Paz, profesor adjunto regular en Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, director ejecutivo de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y lo acompaña Nicolás Dalloso, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Cátedra Estado y Derecho en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. A continuación, le va a dar la bienvenida nuestro señor rector, el licenciado Fabián Calderón. Fabián, ¿nos escuchás? ¿Lo podés escuchar bien ahí? Hola. Ahí estamos, Fabián. Se te escucha perfecto. Tenía problema de audio. Bueno, buenas tardes, Mauro, Nico, bienvenidos para estar aquí compartiendo con parte de la comunidad universitaria de nuestra universidad y quienes nos acompañan, también a todos los invitados, nuestros graduados, estudiantes, docentes, no docentes,
también a nuestra diputada de La Rioja, Hilda Aguirre de Soria, por estar compartiendo este espacio. Y bueno, para nosotros es muy importante generar este espacio de encuentro, esta presentación, y como dijo Alejandro, haciendo referencia a las palabras de Alberto, nuestro presidente, nunca más. Desde este lugar también nosotros adherimos al nunca más golpes, nunca más atropellos institucionales. Desde ese lugar estamos convencidos que estos espacios, como muchos espacios que venimos consolidando en la universidad pública, tienen que ser espacios de mejor democracia. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y que realmente este sea un gran espacio para reflexionar y repensar desde el trabajo académico, científico, desde la mirada de la justicia, desde una mirada integral e interdisciplinaria, poder debatir las deudas y los desafíos que tenemos como sociedad, pensar una justicia para todos y para todas, más equitativa, igualitaria y que esté muy próxima a las realidades que vivimos los ciudadanos y que vivimos las instituciones. Así que ese lugar, bienvenidos, muchas gracias y bueno, vamos a disfrutar de esta presentación que para nosotros es muy importante como comunidad universitaria, que forma graduados, que forma estudiantes y en las ciencias jurídicas, sociales, económicas y culturales. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido. Y gracias, Mauro, por aceptar este espacio, que en este diálogo que hemos tenido estos días y que, bueno, ha cedido rápidamente a esta agenda que sé que es intensa la que tienen ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por tus palabras. Mauro y Nicolás, como ustedes dispongan, es de ustedes el inicio de la presentación. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias al rector Fabián Calderón por la invitación y por habilitar el espacio de la Universidad Nacional de La Rioja para conversar sobre estos temas que a nosotros nos parecen tan relevantes. Coincido con lo que decía de la necesidad de situar a las universidades públicas como un espacio de discusión para mejorar las distintas políticas públicas, y en este caso las políticas públicas que podemos pensar respecto del Poder Judicial. Gracias también a Cristina Oliarte, que estuvo todo el tiempo pendiente de la organización y de los detalles para que hoy podamos conversar, y a Ale Carrizo también por la presentación. Bueno, mi idea es comentarles un poco cuál fue el origen del libro, un poco cómo surgió la idea de publicarlo, y después comentar un poco algún diagnóstico que está en el libro respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es uno de los puntos que el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, que es este espacio que el presidente creó por decreto para que algunos expertos y expertas recomienden algunas políticas respecto a las instituciones mencionadas en el decreto. Uno de esos es el Consejo de la Magistratura, entonces me gustaría mencionar ahí algunas cuestiones. El origen del libro, o la idea de publicar un libro con el ahora presidente Alberto Fernández, surgió en noviembre del 2018. En ese momento Alberto creo que ni se imaginaba ser candidato. Él fue a dar una conferencia a la Universidad Nacional de José C. Paz en un programa de actualización sobre jurisprudencia de la Corte. Presentó un diagnóstico bastante crítico sobre el funcionamiento de un fuero en particular, que es el Fuero Criminal y Correccional Federal de la capital, que es lo que se conoce como Comodoro Pi, porque las oficinas de esos juzgados están en Comodoro Pi. Entonces presentó un diagnóstico bastante crítico sobre algunas pautas que estaba teniendo el funcionamiento de Comodoro Pi. Y nosotros en ese momento ya llevábamos un año de un programa de estudios judiciales donde investigábamos algunas cuestiones vinculadas al Poder Judicial y en particular al Consejo de la Magistratura. Tuvimos una conversación sobre algunos diagnósticos compartidos. En ese momento Alberto tenía la idea de publicar un libro compilado por él con la intención de
someter a discusión pública en un registro lo más llano posible algunos asuntos vinculados al Poder Judicial, que en general se discuten o se presentan con tecnicismos y oscurantismos, porque no todos son tecnicismos, muchos de ellos son conceptos que lo que hacen es ocultar ciertas prácticas que habría que erradicar en el Poder Judicial. Entonces, la idea de Alberto era armar una publicación que sea accesible y que permitiera presentar en el escenario público algunos déficits que nosotros estábamos viendo respecto al funcionamiento del Poder Judicial. Después, a principios del 2019, fue madurando un poco la idea con Federico Tea, que en ese momento era rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, y yo que dirigía un instituto de investigación. Bueno, terminamos entre los tres de delinear un poco los contornos de la publicación, con la idea de intercalar algunas prácticas coyunturales y novedosas y problemáticamente novedosas que mostraba el funcionamiento del Poder Judicial en el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con cierta exageración en el abuso de la prisión preventiva, porque hay un déficit estructural, un problema estructural en la utilización de la prisión preventiva. Bueno, con el gobierno de Mauricio Macri aparecieron algunas doctrinas que enfatizaron eso, ciertas prácticas procesales como el mal llamado arrepentido. Entonces, por un lado hay una serie de capítulos que focalizan en algunas cuestiones más puntuales sobre el comportamiento del Poder Judicial durante los años del macrismo, pero también nos parecía que había que situar un poco la luz sobre problemas que ya no eran tan estructurales, sino que son de larga data, que son más estructurales y que quizás en algún sentido permitieran explicar un poco esos problemas coyunturales y la ausencia de mecanismos institucionales para resolver esos problemas coyunturales. Entonces, el libro tiene como dos registros, ¿no? Un registro un poco más puntual y un poco más coyuntural, y un registro un poco más estructural que trata de mostrar algunos problemas de funcionamiento en el Poder Judicial que son de larga data y que no son tan sencillos de resolver, quizás como otros problemas un poco más puntuales. Nicolás escribió sobre un problema estructural, que lo va a explicar mucho mejor que yo, que tiene que ver con ciertos obstáculos para, primero, dimensionar algunos delitos de cuello blanco y después investigarlos. Y en mi caso, escribí sobre algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, que ahora en principio voy a mencionar. Respecto, digamos, para cerrar, la cuestión más vinculada al origen y la publicación finalmente del libro hace algunas semanas, el libro estaba, diría, casi terminado a inicios de este año, ¿sí? Fin del año pasado, inicios de este año, faltaban algunos ajustes, algunas correcciones y algunos retoques. Lo que sucede es que entre marzo del 2019, que es cuando terminamos de pensar el diagrama del libro, y que finalmente se publicó, bueno, sucedieron varias cosas. Alberto fue candidato a presidente, con Federico Tea empezamos a trabajar en la candidatura de Axel Kicillof. En diciembre, bueno, obviamente Alberto asumió como presidente, Federico Tea como secretario general de la Gobernación, yo como subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos, con Federico, estamos en el Consejo de la Magistratura de la provincia, con lo cual, bueno, las prioridades obviamente cambiaron, y bueno, terminó de publicarse el libro, finalmente salió a la luz el libro hace algunas semanas, pero en principio es un libro que estaba casi terminado a principios de este año. En lo que a mí me respecta, y que esto, además de estar como dos capítulos del libro, me parece que uno de los puntos que por ahí podemos, o que me interesaba discutir, tiene que ver con esto que les adelantaba antes, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en Nación, no en provincia. Yo soy vicepresidente del Consejo de la Magistratura en provincia. Lo que voy a decir es respecto a Nación, aunque en provincia hay algunos problemas que son similares, hay algunas cuestiones que son distintas, y que, insisto, además de estar como capítulo del libro, es uno de los temas que
sobre los cuales debe expedirse esta comisión para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura es un órgano que se crea en 1994, en la reforma constitucional de 1994, que ya funcionaba en buena parte de las provincias, pero que a nivel nacional se incorpora en ese momento, y que empieza a funcionar en 1998 con dos grandes funciones. Una, intervenir en el proceso de selección de jueces y juezas, y otra, intervenir en el proceso de rendición de cuentas y eventualmente remoción de jueces y juezas. ¿Por qué es importante el procedimiento de selección y por qué es importante el procedimiento de rendición de cuentas? Bueno, por dos cosas, ¿no? El proceso de selección, porque en principio los jueces y juezas son vitalicios, y vitalicias en el cargo, o sea, no es cualquier procedimiento de selección, sino que es un procedimiento de selección para cargos que son absolutamente vitalicios. Con lo cual ya es un problema pensar en un buen sistema de selección para algo que dura para toda la vida. Y además porque los jueces tienen una misión muy fundamental, que es que deciden sobre conflictos de derecho, eventualmente deciden sobre otorgamientos o no de libertades, y además tiene una función que es lo que se conoce como control de constitucionalidad, que es que tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de las normas, y en función de lo que diga o no la Constitución pueden anular normas dictadas por órganos democráticamente elegidos. Esto, que desde los años 80 es lo que se conoce como problemática contramayoritaria. Si hay un poder judicial no elegido democráticamente, que se guarda la última palabra sobre la conceptualización, por ejemplo, de los derechos, y en función de esa conceptualización puede anular, para el caso concreto, o en algunos casos con más expansión, normas dictadas por órganos que sí son democráticos. Entonces, es muy relevante el proceso de designación de jueces y juezas, y también es muy relevante el proceso de rendición de cuentas, porque como no hay elecciones periódicas, que la elección es un mecanismo de rendición de cuentas, esto no quiere decir que la elección se reduzca a un mecanismo de rendición de cuentas, pero tener elecciones periódicas es un dispositivo para que quienes son electos y electas deban explicar a la ciudadanía qué es lo que vienen haciendo. Esto en el caso del Poder Judicial no existe, con lo cual es otro de los temas fundamentales para pensar una justicia más igualitaria, más democrática. ¿Qué hacemos con los mecanismos de rendición de cuentas de magistrados y magistradas? Digo un par de cuestiones más generales y marco un par de problemas de funcionamiento que notamos en el Consejo. El procedimiento de selección de jueces y de juezas a nivel nacional implica que el Consejo de la Magistratura lleve adelante un concurso de antecedentes y de oposición, que la finalización de ese concurso es la constitución de una terna. Esa terna se envía al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que elegir uno de tres, o una de tres, enviar al Senado el pliego, y una vez que el Senado confirma ese pliego eventualmente enviado por el Poder Ejecutivo, se dicta un decreto de nombramiento. Uno de los primeros problemas que tiene el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y como consecuencia todo el proceso de selección de jueces y juezas, tiene que ver con una vacante, una situación de vacancia relativamente estructural en los cargos de la Justicia Nacional y Federal. Tenemos más o menos 1000 cargos de jueces y juezas, 980 y pico creo que son. Y de acuerdo a los años, pero digamos, en los últimos 10 años hay una vacancia estructural de alrededor entre el 15 y el 22-23% de vacancias. Es decir, entre 1,5 y 2 de cada 10 juzgados nacionales y federales se encuentran vacantes. Esto quiere decir que tienen que ser suplidos por otro juez o por otra jueza, lo que genera algunas distorsiones en el funcionamiento. Y esto en parte se explica por las grandes demoras que tiene todo el proceso de selección de jueces y juezas. Si uno revisa los concursos que se llevaron adelante entre el 2001 y 2018, encontramos que el tiempo máximo legal que existe entre que el Consejo de la Magistratura anuncia que se va a desarrollar un concurso y finalmente confirma la terna,
tiene que ser alrededor de 200 días corridos. Digo alrededor porque eso depende un poco de impugnaciones que puede haber en las instancias de concurso, pero más o menos 200 días es el periodo que debería llevar adelante todo el proceso concursal al interior del Consejo de la Magistratura, entre que se inicia la apertura del concurso y se conforma la terna. Si uno revisa los concursos del 2001 al 2018, de los cuales tenemos datos completos, que son 671 concursos, el promedio ha sido no de 200 días, que es el legal, sino de 667 días. Es decir, el triple de tiempo. Y en ese punto podemos decir que solamente en 53 concursos de esos 671 se cumplió con el máximo de plazo legal. Todos los demás son concursos absolutamente excedidos. Y esas demoras, por decirlo de alguna manera, que se dan en el Consejo de la Magistratura, también se replican en el Poder Ejecutivo Nacional y en el Senado. Si uno revisa para los mismos concursos de 2001 a 2018, el promedio que dura, o el promedio de duración entre el que el Poder Ejecutivo recibe la terna y nombra a su candidato o envía a su candidato o candidata al Senado de la Nación es de un año, 364 días. Y el tiempo promedio entre que el Senado recibe el pliego y finalmente sale el decreto de nombramiento del Poder Ejecutivo son 296 días. Con lo cual da que más o menos el tiempo promedio del nombramiento de un juez o jueza entre que se llama concurso y finalmente sale el decreto de nombramiento es de 1.327 días. ¿Sí? Casi 4 años dura todo ese proceso. Entonces hay un gran trabajo para hacer en el marco de todo el proceso de selección de jueces que tiene que ver con mejorar un poco la celeridad del proceso concursal. Y después hay otro punto que para mí es relevante, que más allá de los tiempos, tiene que ver con el perfil de juez o de jueza que estamos buscando. El perfil de juez o de jueza que estamos buscando, en parte se define en qué evaluamos para merituar que tal o cual persona está capacitada para formar parte del Poder Judicial. ¿Qué se evalúa y qué puntaje tienen los distintos momentos de la evaluación? Está reglamentado por el propio Consejo, eso sería ideal que lo reglamente el Congreso, porque es una definición política, qué cosas se evalúan y qué cosas no, y qué puntaje se le da. Y es una decisión que tiene que tomar la política, porque el Consejo de la Magistratura están representados colegios de abogados, colegios de jueces, que representan intereses que son más corporativos, no son intereses de toda la ciudadanía. Entonces, si uno revisa el mecanismo de asignación de puntajes, lo que vemos es que, por un lado está la evaluación escrita, y por el otro lado están los antecedentes de los candidatos y las candidatas, o de los aspirantes y las aspirantes. Dentro de los antecedentes, de los 100 puntos que se asignan, hay hasta 70 puntos de antecedentes profesionales y 30 puntos de antecedentes académicos. ¿Qué es lo que más vale dentro de, no voy a ponerme a detallar todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más vale dentro de los antecedentes profesionales? Vale la antigüedad en cargos similares a los que se concursan. Entonces, por ejemplo, si estamos en un concurso para juez de primera instancia, lo que más vale, para simplificarlo, es ser secretario o secretaria de un juzgado de primera instancia. Y esto es un problema en términos incluso hasta estrictamente meritocráticos, porque los secretarios y las secretarias no tienen exámenes meritocráticos de ingreso, ni siquiera digo democráticos, meritocráticos de ingreso, y no tienen rendición de cuentas. Entonces se le está dando puntaje a la mera permanencia en un cargo que no tiene evaluación periódica, con lo cual se está transformando en un mérito el mero paso del tiempo. Y esto en desmedro de otras cosas que se podrían evaluar, ¿sí? Por ejemplo, no hay ninguna evaluación precisa o ningún puntaje preciso para prácticas profesionales de la abogacía que marcan un perfil ideológico. Estoy pensando, por ejemplo, en proyectos de extensión o vinculación universitaria o en trabajos dentro de patrocinios jurídicos gratuitos. Eso que tiene, digamos, que muestra un compromiso de los y las profesionales con
los derechos humanos, los sectores populares, los sectores históricamente subalternizados, ni siquiera entra dentro del sistema de puntajes. Y dentro de los antecedentes académicos, lo que vemos es una gran, una situación bastante descompensada respecto de los antecedentes profesionales en estructuras como el Poder Judicial o el Ministerio Público. Voy a poner un ejemplo. Acreditar la antigüedad de 5 años como secretario o secretaria en un juzgado para un cargo de primera instancia suma 12,5 puntos. ¿Sí? Estar 5 años haciendo algo que no sabemos si se hace bien o se hace mal, suma 12,5 puntos. Que es equivalente a tener un doctorado y haber publicado un libro. ¿Esto quiere decir que todos los jueces y juezas deberían tener un doctorado y haber publicado un libro? No quiere decir eso. Lo que sí quiero significar o marcar es que se está pensando en un perfil de juez o de jueza que en definitiva provenga de la propia burocracia judicial, de la propia estructura judicial. Es decir, estamos reproduciendo por un mecanismo de concurso una carrera judicial que en general no se oxigena con perfiles profesionales que vengan de afuera de la carrera judicial, y esto en parte es porque el sistema de evaluación privilegia mucho la antigüedad de encargos judiciales o del Ministerio Público. Y esto se reitera un poco en cómo funciona el sistema de prueba escrita. ¿Sí? El examen escrito es la proyección de una sentencia o de una resolución interlocutoria, o sea, una resolución de un expediente judicial, para lo cual quienes ya vienen dentro de la estructura judicial se sienten mucho más cómodos. Y esto también es un obstáculo para quienes no forman parte de la estructura judicial, pero quieren pertenecer a ella. Y dentro de las cosas que se evalúan, es interesante revisar qué es lo que no se evalúa. Nosotros hicimos un recorte de 154 temarios de concursos que se tomaron entre el 2010 y el 2018. Esto no lo dije antes, pero en general tomar tiempos de larga duración muestra que los problemas son independientes a la conformación del Consejo, no importa quiénes son los representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de los jueces, los abogados, hay un problema estructural ahí. Entonces nosotros lo que tomamos fueron 144 temarios de concursos desde 2010 a 2018 y revisamos dos cuestiones a evaluar que para nosotros son fundamentales, que es que si se evaluaban cuestiones vinculadas a injusticias por redistribución, es decir, situaciones injustas que se producen por una mala redistribución de los recursos, y si se evaluaban injusticias vinculadas al reconocimiento, géneros, diversidades sexuales y demás. Y lo que vimos es que solamente en 11 de 144 concursos había en el temario alguna de esas cosas para evaluar. Con lo cual no hay ningún tipo de incentivo para que los y las aspirantes a la judicatura tengan una buena formación en cuestiones vinculadas a desigualdades por redistribución de la riqueza, de la renta, o desigualdades por reconocimiento fallidos de determinados géneros o determinadas identidades sexuales. Con lo cual, cuando muchas veces vemos que el Poder Judicial reproduce injusticias de clase, o reproduce injusticias de género, o es insensible a ese tipo de injusticias, bueno, sepamos que en el perfil de juez o de jueza que estamos pensando, no estamos teniendo criterios para evaluar ese tipo de cosas. Y finalmente, y con esto cierro la cuestión de la evaluación y digo algo sobre la rendición de cuentas, para poder dar un rato a Nico y tener un tiempo para conversar. Después de que tenemos este dudoso análisis de los méritos de antecedentes, dudoso digo porque es transformar el paso del tiempo en un mérito, y que tenemos un proceso de evaluación de un examen escrito que tiene estas deficiencias, se forma un orden de mérito. Después de ese orden de mérito, existe un momento que es el momento de la entrevista en el marco del Consejo de la Magistratura. Ahí también nosotros hicimos una revisión entre enero del 2013 y diciembre del 2016 de los resultados de esas entrevistas. Y lo que vimos fue que en 31 de los 41 dictámenes analizados, esto es casi el 70%, el orden de mérito se cambia después de la entrevista en el marco del Consejo. Con lo cual, lo que tenemos es un proceso de selección
que hace del paso del tiempo un mérito, un examen escrito que de alguna manera no evalúa cuestiones que nos parecen que pueden ser fundamentales para evaluar, y después de eso hay una entrevista discrecional en el ámbito del consejo que puede cambiar el orden de mérito. Con lo cual, luego del proceso de selección, tenemos una terna conformada con un supuesto pedigrí meritocrático, pero cuando escarbamos un poco, ese pedigrí meritocrático parece que no es tal y que hay otras variables que están operando en cómo funciona el consejo y cómo finalmente se forman las ternas. Entonces, tenemos por un lado esto, ¿no? Un proceso de selección que de alguna manera da una especie de, digamos, de carta de meritocracia a quienes aspiran a la judicatura, pero que no es tal, o que no es tan así como se presenta. Y después tenemos el gran problema de cómo hacer para que cargos que son vitalicios rindan algún tipo de cuentas, den algún tipo de explicación de algunos comportamientos que tienen. Y sobre esto voy a poner como dos ejemplos muy, muy puntuales para dimensionar esto. Los que somos más grandes recordaremos una situación bastante emblemática de fin del 2001, que fue el corralito financiero, ¿no? El 1 de diciembre del 2001 se dicta el decreto de congelamiento de los depósitos en pesos o en dólares de las cajas de ahorro, y no se podía sacar más de 250 por semana. La Corte, el 28 de diciembre de ese año, dice que el corralito es constitucional. El 1 de febrero del año siguiente, después del privilegiado mes de vacaciones que tienen los jueces y las juezas, todavía con la arena en la espalda, dijeron que era inconstitucional. Y sobre ese zigzagueo jurisprudencial no hay ningún tipo de explicación, ni de rendición de cuentas, ni de nada. Y pongo otro ejemplo bien actual. Cuando el presidente de la Nación anunció la intervención de Vicentini, el envío del proyecto de ley para avanzar a una expropiación, lo hizo en presencia del ministro Culfas y de la senadora Sagasti. Había dos representantes de dos órganos populares con rendición de cuentas popular presentes para explicar una medida. Esa medida fue modificada por una decisión judicial, por un juez de primera instancia, que no dio ninguna explicación pública de por qué la cambiaba. ¿Sí? Entonces, a esto me estoy refiriendo como mínimo cuando tenemos que pensar en mecanismos de rendición de cuentas y explicaciones públicas de las labores de los jueces. Si esto es así cuando los jueces resuelven causas, debería ser mucho más potente cuando los jueces o las juezas supuestamente cometen alguna infracción, cometen algún incumplimiento o cometen alguna falta. En ese sentido, y prometo ir cerrando, históricamente, hasta antes de la reforma de 1994, el mecanismo para destituir a un juez o a una jueza por mal desempeño era el mecanismo del juicio político, que supone acusar a un magistrado o a una magistrada con 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados por mal desempeño o delito, y una destitución del Senado con la misma mayoría, 2/3. Un mecanismo institucional muy difícil de poner en práctica, y es por eso que de 1853 a 1998, cuando se pone en funcionamiento el Consejo, solamente hubieron 22 acusaciones por juicio político, de las cuales el Senado absolvió en 6 y destituyó en 16. Desde el funcionamiento, desde la puesta en práctica del Consejo de la Magistratura, el mecanismo es: el Consejo recibe denuncias, el Consejo puede, una vez que recibe las denuncias, aplicar apercibimientos, aplicar multas o acusar por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones, y eso lo resuelve el jurado de enjuiciamiento. En el tiempo en el cual funciona el Consejo de la Magistratura, que lleva 12 años, ya se produjeron más acusaciones que en toda la historia del juicio político, ¿sí? Si había 22 acusaciones por juicio político, el Consejo de la Magistratura acusó en 36 oportunidades. Para que te acusen por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones en el marco del Consejo, el incumplimiento tiene que ser gravísimo.
¿sí? Los casos son extraordinariamente graves, no tengo tiempo para detallarlos. La pregunta es qué pasa cuando hay faltas que son menores, incumplimientos que son menores, cotidianos, si tenemos algún mecanismo para corregir esos incumplimientos y que no se vuelvan rutina. Y la respuesta es no. ¿Sí? En 12 años de funcionamiento del Consejo se aplicaron más o menos 45 sanciones. Nosotros hicimos un estudio de resolución por resolución de los mecanismos disciplinarios, evaluamos 1.126 denuncias en el periodo de 4 años, y de esas 1.126 denuncias se aplicaron solamente 2 sanciones. Con lo cual, lo que no tenemos es un mecanismo, podríamos decir, para sacar amarillas. ¿Sí? Digamos, el Consejo ofrece un mecanismo para sacar la roja. Es decir, bueno, si el incumplimiento es extraordinariamente grave, hay una destitución. Ahora, el Consejo no tiene un buen funcionamiento de sacar amarillas y de advertir faltas menores en el funcionamiento del Consejo. E insisto con esto, la última sanción que aplicó el Consejo, y con esto cierro, fue un caso conocido que fue el del camarista Geminiani, que ordenó el arresto de una secretaria letrada de su cámara. Eso le valió una sanción. La sanción fue de 35% del sueldo, de una vez, de un sueldo, lo que es equivalente a que se hubiera pagado esa vez el impuesto a las ganancias, que él no paga. Entonces, ahí tenemos un problema para repensar el mecanismo de rendición de cuentas frente a cargos cuyo proceso de selección no es el más interesante y frente a cargos que son vitalicios, y que siendo vitalicios entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos en qué tipo de explicaciones le vamos a exigir a estos funcionarios y a estas funcionarias, y cómo tenemos un mecanismo para corregir algunos comportamientos que no son tan graves para destituir, pero que sí son graves porque obstaculizan el acceso a la justicia. Bueno, yo dejaría por acá, y en todo caso después si hay comentarios, preguntas o críticas, con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mauro. Excelente. Les comento a los participantes que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, lo vamos a hacer al finalizar la exposición, que ahora lo vaya a emprender el doctor Nicolás Dayos. Buenas, ¿qué tal a todos, a todas? En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Nacional de La Rioja la invitación, en su nombre al rector, y a todos los que han hecho posibles, a todos sus trabajadores y trabajadoras, al Centro de Graduados. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Para mí es una gran alegría poder compartir este momento con ustedes, con una provincia tan querida como la provincia de La Rioja, y también en una ocasión muy interesante que fue la posibilidad de poder escribir un capítulo en el libro que compila Alberto Fernández, Mauro Benente y Federico Tea. En esto aprovecho también la oportunidad para hacer público mi agradecimiento a Mauro Benente, que allá por marzo de 2019 me propuso escribir algo de lo que trabajábamos sobre delito económico organizado en un libro que iba a compilar también Alberto Fernández, y me acuerdo que ese 18 de mayo después le mandé un mensaje a Mauro y le dije, mira, estuvimos a punto de escribir un libro con quien va a ser el presidente. Y Mauro con cierto optimismo me dijo, no te creas que no va a estar del todo enterrado ese proyecto. Yo pensé que simplemente iba a ser de esas cosas que iban a quedar ahí. Así que bueno, le agradezco no solo la oportunidad de que bueno, los hechos han llevado bueno, tanto a los 3 compiladores a lugares de gran distinción, pero para mí es un honor también que escribí un libro que compila Mauro por el estima personal y académico que tengo para con él. Como dijo Mauro, el capítulo que escribí yo son unas cuestiones estructurales de la administración de justicia y que están vinculadas con el delito económico organizado, el delito de cuello blanco, o como se llama el capítulo, delincuentes de guante blanco.
y que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Como la selectividad penal. Pero, digamos, voy a empezar por este lado, digamos, ¿no? Nosotros vivimos cotidianamente asediados por representaciones del delito y del crimen que nos atemorizan, ¿no? Robos violentos, secuestros, violaciones, atracos, violencias desreguladas, crímenes sexuales, secuestros extorsivos, asesinatos. Y las reflexiones sobre el sentido común, sobre el problema de inseguridad y sobre el delito, si bien dan cuenta de una preocupación válida, que es la preocupación por sufrir alguna de estas agresiones, resultan en muchas ocasiones estereotipadas y cargadas de prejuicios y producen estigmatizaciones de ciertas personas o de ciertos grupos sociales. Y asimismo se ha consolidado en los últimos 20, 25 años en la Argentina, tal vez un poquito más, la idea de que la inseguridad y más exclusivamente el delito es un problema vinculado exclusivamente a los delitos que protagonizan los sectores populares y los sectores populares racializados, ¿no? Y eso nos hace perder de vista otros delitos, ¿no? Otras ilegalidades, ¿no? Yo vengo a hablarles de esas otras ilegalidades que en muchos casos aparecen invisibilizadas y producen mayor daño social que incluso estos daños graves de los que he mencionado al comienzo, ¿no? Entonces, para acercarnos a reflexionar sobre el delito complejo, sobre la criminalidad económica, nos coloca ante varios desafíos intelectuales, pero también un desafío político, ¿no? Que es superar obstáculos, ¿no? Obstáculos de percepción, obstáculos ideológicos, obstáculos epistemológicos, ¿no? Que son persistentes, ¿no? Que voy a plantear algunos en estos minutos que quiero hablarles, ¿no? Uno de esos obstáculos tiene que ver con que asociar globalmente al delito y al crimen con una otredad, con un otro, con una alteridad, ¿no? Generalmente personificada, como dije, en sectores desfavorecidos, pero generalmente siempre los delincuentes son otros, no somos nosotros, nosotras, ¿no? Son otros, otras, ¿no? Entonces, para pensar el delito económico, una de las apuestas de este escrito es como poder hacer el esfuerzo de pensar en la permanencia y la persistencia y la recurrencia del delito en las prácticas sociales cotidianas nuestras, ¿sí? De las propias y de las de los cercanos. Un segundo obstáculo consiste también en pensar que hay un delito, digamos, que hay un vínculo directo entre el delito y el castigo, ¿no? Como hay una percepción generalizada que el sistema de administración de justicia, con su eficacia relativa, sabemos que no es muy eficaz, digamos, pero con su eficacia relativa, trata de manera global y homogénea la relación entre delito y castigo. O sea, para todos estos delitos se los castiga globalmente con una eficacia relativa de manera homogénea, sin tener en cuenta la selectividad del sistema penal y la selectividad de la aplicación de la sanción sobre esos delitos. Yo me decía mucho que las lecturas que uno tiene no son inocentes, ¿no? Entonces yo voy a empezar por confesar de qué lectura soy culpable, para poder plantear desde qué lugar hablo y desde qué lugar escribo. Y bueno, y esas lecturas de las que soy culpable son las de la criminología crítica, de la sociología crítica del sistema penal y de la sociología del control social. En ese sentido, también este texto es un poco homenaje a mi maestro Juan Pegoraro, que ha trabajado durante muchísimos años tratando de poner luz sobre el delito económico. Y una de las cosas que hemos aprendido de todas estas lecturas es que la gran criminalidad económica no es una desviación o un fenómeno marginal en nuestros días, sino que por el contrario es parte constitutiva del proceso de desarrollo y acumulación económica a nivel global. Esta criminalidad se trata de complejas empresas que articulan actividades lícitas e ilícitas, en las que generalmente sus protagonistas son inmunes en términos sociales e impunes en términos penales. Cuando digo empresas delictivas me estoy refiriendo
a cadenas de ilegalismos. No es que es un delito aislado, un delito económico, el delito de cuello blanco, sino que son complejas cadenas que tienen distintos eslabones. Hay eslabones más fuertes y eslabones más débiles. Y esto es importante también para el tratamiento mediático de cuando se habla de ciertos delitos económicos o ciertos delitos de los poderosos. Porque también no es casual que cuando se habla, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Un delito, estamos pensando en tráfico de drogas ilegales, es una de las principales economías del mundo, ¿no? Que mueve mayor cantidad de capitales a nivel mundial. Digamos, las representaciones sociales y mediáticas se posen en los eslabones más débiles de esa empresa delictiva, no en la grande acumulación capitalista que supone el narcotráfico, sino en los eslabones más débiles, que puede ser la venta al narcomenudeo, digamos, o un joven fumando pasta base en una esquina, ¿sí? O tal vez los eslabones de las violencias más torpes o previamente estigmatizadas. Entonces, no prestamos atención a los estudios jurídicos, a los estudios contables, a los administradores de esas empresas que combinan, como voy a plantear, actividades legales e ilegales. Entonces, una de las primeras cosas que he aprendido leyendo esta criminología crítica, esta sociología crítica del sistema penal, es que las transgresiones normativas no se regulan y no se sancionan con la misma intensidad, ¿no? Y ahí tenemos todo el desarrollo sobre el delito de cuello blanco. ¿Escuché algo? No sé si es una pregunta. ¿Sigo? No sé si me oyen. Bien, gracias. Para eso cito en el capítulo, digamos, una cosa muy interesante y que me parece que es un instrumento del derecho internacional público que generalmente perdemos de vista, que es la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, porque, digamos, que es un instrumento jurídico del año 2000, desde la Convención de Palermo, ¿no? Y que plantea ya en sus primeros artículos esa definición de la delincuencia organizada transnacional, porque plantea directamente la íntima relación entre el delito complejo y la criminalidad económica. ¿Por qué es importante esto? Asociar el delito complejo con la criminalidad económica, porque durante mucho tiempo se prestó atención al delito complejo en términos de mafia, ¿no? Y Hollywood ha hecho mucho sobre nuestras percepciones, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir? Digamos, una imagen estereotipada y caricaturesca de la mafia, ¿no? Entonces, generalmente se pensó al delito complejo asociado a un grupo estable de criminales profesionales que llevaban adelante un conjunto de actividades ilegales, violentas, claramente distinguidas y distintas de las actividades económicas formales y legales. Y asimismo, este acercamiento subrayaba que esos grupos eran fuertemente cohesionados, ¿no? Por orígenes étnicos comunes, por lazos familiares comunes, por orígenes nacionales comunes. Digo, es cuestión de abrir un diario, prender la televisión, poner noticias, y vemos mafia, y tenemos la mafia china, la mafia colombiana, la mafia, digo, cualquier origen étnico, italiana, digo, por supuesto, ¿no? Digo, la rusa, digo, de alguna manera esta idea de lazos sociales cara a cara, íntimos, de una violencia muy fuerte, y que lo que nos resguarda es que son distintos a nosotros, digamos, porque tienen tal homogeneidad interna esos grupos que como que viven en una sociedad paralela, que no tienen ningún vínculo con nuestras prácticas sociales ni con nuestra vida cotidiana. Ese enfoque, digamos, del enfoque de las mafias, digamos, compite con otros enfoques que creo que son más útiles si queremos realmente poder
pensar en otras posibilidades de regular el delito económico, que es el vinculado a privilegiar a la criminalidad económica no conducida por vendetas, sino que a la criminalidad organizada la conduce una dinámica de mercado, ¿no? Y para eso pensar en un enfoque de mercados ilegales, pensar en la convivencia de mercados legales y mercados ilegales. ¿A qué me refiero con delitos económicos o a delitos de cuello blanco? Digo, digamos, hay innumerables, pero deberíamos mencionar la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la venta de autopartes de vehículos robados, el tráfico de drogas ilegales, el tráfico de armas de fuego, el mercado de servicios financieros ilegales, el tráfico de recursos ambientales, el tráfico de mercancías falsificadas, la piratería marítima, el fraude o robo de datos personales, el grooming, la gran cantidad de distintos ciberdelitos, a los que tenemos que agregar otros delitos económicos que no necesariamente son transnacionales, ¿no? Sino que están dentro de las fronteras nacionales, como pueden ser los delitos tributarios, el contrabando, los delitos contra la administración pública, el fraude económico y bancario, y los producidos en el mercado de capitales. Y a eso se le suma uno de los delitos claves, delitos económicos de la criminalidad económica, que es el delito de lavado, que es el delito a partir del cual es posible incorporar lo producido en mercados ilegales, incorporarlo a circuitos legales formales. ¿Qué me parece mencionar? Digo, mencionar cuáles son las dificultades estructurales de la investigación y la persecución y la conjuración de este tipo de delitos. Bueno, ya les mencioné algunos algunos obstáculos epistemológicos, esta dificultad de poder superar esta visión que tenemos acerca del delito. Una visión estereotipada, muchas veces moldeada por los medios de comunicación, moldeadas por ciertas experiencias que redundan en delitos violentos, no estoy diciendo que no existan, pero que hacen de cuenta, o vamos a decir, el delito callejero, el microdelito, ¿sí? Muchas veces condensa socialmente a todos los delitos, y en realidad estamos pensando solamente en unos pocos delitos, ¿sí? También tenemos que superar esta idea de que el delincuente es un elemento negativo y disfuncional del sistema social para pensar el delito económico. Este es un obstáculo muy grande. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que el delito, digamos, y el delincuente es un elemento negativo, y que el delito lo que hace es obstaculizar el buen funcionamiento de la sociedad. Y por el contrario, cuando pensamos en el delito económico, lo que vamos a poder pensar es que la criminalidad económica suele estar protagonizada por sujetos respetados y de alta posición social que llevan adelante prácticas criminales que, lejos de ser disfuncionales para el sistema social, son orientadas por la lógica de mercado y del crecimiento económico. Otro de los obstáculos es el obstáculo de la percepción de la criminalidad económica, ¿no? Es un obstáculo persistente, es decir, que persiste este obstáculo de identificar la recurrencia, como decía al principio, la cercanía y la asiduidad de delitos económicos cometidos concretamente en nuestra cotidianeidad, ¿no? Para poner un ejemplo muy tonto y muy burdo, pero es en la medida que se sigan comprando autopartes ilegales, cuando te roban, digamos, podemos ver la cantidad de interacción que hay entre las economías legales y ilegales, y cómo eso participan de distintos sectores sociales en esos delitos económicos. También es interesante para ir a ver a David Massa, que dice que siempre hay esos procesos o esas técnicas de neutralización por las cuales, ¿no? Siempre excluimos la responsabilidad en la participación de los delitos, ¿no? O porque la exclusión de la propia responsabilidad con la cual el delincuente se interpreta a sí mismo, como arrastrado por las circunstancias, por la negación de la ilicitud,
en ocasiones reconocidas las acciones como prohibidas, pero no como inmorales o dañosas, o la negación de las víctimas. Y esto pasa muy a menudo con el delito económico, ¿no? Esta idea de, bueno, es el dibujo en la contabilidad de una empresa, ¿no? Digamos, no tiene víctimas, o supuestamente no tiene víctimas, o si es ilegal no es inmoral, o si es inmoral o ilegal no es dañoso, ¿no? Todas esas técnicas de autoneutralización para poder lavarse las manos de los delitos económicos. Otro de los obstáculos es el obstáculo de diagnóstico, ¿no? Consiste, como les decía, en tratar a toda la criminalidad económica o a todo grupo criminal organizado como si se tratase de una mafia. Este es otro gran error, ¿no? Digamos, y no poder pensar en la criminalidad económica en términos de mercados ilegales. Esto llevaría mucho más tiempo explicarlo, pero ya se los adelanté de alguna manera. Lo que quería agregar para este punto es que la investigación criminológica más contemporánea considera que pueden existir organizaciones fuertemente estructuradas y cohesionadas en la criminalidad económica y en el delito organizado. Y últimamente han predominado estas últimas por sobre las primeras. Otro de los, más tiempo, y con esto voy a terminar con estos últimos obstáculos para poder conjurar y perseguir el delito económico, es la inadecuación del sistema de persecución penal del delito común para encarar la persecución del delito complejo y la criminalidad económica, ¿no? Ni nuestras fuerzas de seguridad, ni nuestras fiscalías, nuestro sistema de administración de justicia está preparado, está formado, capacitado, no tiene los recursos ni las herramientas para poder perseguir de igual forma al delito complejo y a la criminalidad económica como si se tratase de delito común. Junto a eso, otro de las dificultades o otro de los obstáculos para poder perseguir el delito económico tiene que ver con la capacidad económica, la influencia política y el poder social de distintos grupos organizados de la criminalidad económica, si lo comparamos con el escaso poder de los estados para enfrentar a estas empresas delictivas, especialmente cuando hablamos de estados del sur global, ¿no? Si vemos que economías del delito organizado pueden mover prácticamente el dinero que mueve un país en PBI en un año, digamos, imagínense la capacidad de erosión y de corrupción comparada con aún los más altos sueldos que deberían pagar para los jueces, pero ni hablar de funcionarios públicos menores como policías, etc. Pero la contracara de ese obstáculo es este último obstáculo que quería mencionar, la contracara de la debilidad estatal para enfrentar la criminalidad económica es la participación estatal en la regulación de los mercados ilegales, principalmente a través de la policía. Digamos, es impensado que mercados ilegales consolidados, como el de venta de estupefacientes, trata de personas, para explotación sexual o para explotación laboral, cualquier mercado ilegal consolidado que ustedes puedan imaginarse, pueda funcionar sin algún tipo de regulación o connivencia policial e incluso judicial y política, ¿no? Entonces, la contracara de la debilidad estatal es que muchas veces existe una regulación, un pacto o incluso de administración de ese mercado ilegal por funcionarios estatales. Entonces, bueno, de esta manera, prometí 20 minutos, llegué a mis 20 minutos, quería como plantearle unas primeras, algunas pinceladas de por qué nos parecía, o me parecía importante incluir en un libro que está llamado a marcar el debate sobre qué justicia necesitamos para un país más justo, pero justo en un sentido profundo, en un sentido de igualdad, de mayor libertad, debemos incorporar estas temáticas muchas veces olvidadas y no quedarnos en las imágenes y las representaciones de los medios de comunicación o de Hollywood. Muchas gracias a todos y a todas.
Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente exposición. Vamos a dar apertura a las preguntas que tengan los participantes, y en este caso, para dar inicio, hay una pregunta dirigida a Mauro. Santiago Nassif pregunta, bueno, agradeciendo la participación y el espacio, si considera fundamental la integración del Consejo de la fundamental modificar la integración del Consejo de la Magistratura para atender los puntos críticos que describió. En ese caso, ¿por qué sería relevante y cómo pensaría un nuevo diseño? Mauro. Ahí. Bueno, gracias por la pregunta, Santiago. Yo no diría que es el primer punto, digamos. A mí me parece que algunas de las deficiencias que yo marqué, que sobre todo tienen que ver con los procesos de selección y los perfiles de jueces o de juezas, no necesariamente necesitan un cambio de integración en el plano del Consejo, sino necesitarían que esas cosas estén reguladas por ley. Me parece que es un gran error delegar en un espacio como el Consejo una definición política de tanta relevancia como qué tipo de perfil de juez o de jueza estamos moldeando a través de los mecanismos de evaluación. Con lo cual me parece que, digamos, si uno piensa en esto, ¿no? Que se deberían evaluar cosas distintas a las que se evalúan, y si se deberían tomar en consideración algunos antecedentes distintos a los cuales se evalúan, bueno, me parece que eso puede estar claramente en la ley o puede estar detallado en la ley, y para eso no sería tan necesario una reforma en la integración del Consejo. Sobre la segunda parte de los mecanismos de rendición de cuentas, acá voy a ser como un poco más sintético en términos de tirar solamente algunos títulos. Me parece que ahí la complejidad es un poco más grande por lo siguiente. Es muy difícil pedirle a una institución que rinda cuentas cuando bajo ese nombre de institución Poder Judicial hay cosas que son muy distintas. Es muy distinta la labor que hace un juez o una jueza civil de lo que hace una jueza o un juez comercial, de lo que hace un juez o jueza contencioso administrativo, de lo que hace un juez penal. O sea, en general hay una tendencia muy rápida de ser delicados y delicadas, en el sentido de decir, bueno, el Poder Judicial controla, tiene una función de contralor y demás. Y la verdad es que eso, y de la supuesta independencia, imparcialidad y todos esos eslogans que muchas veces se repiten acríticamente, pueden llegar a valer para algunos fueros en particular que pueden tener algún tipo de contacto con los demás poderes políticos, por decirlo de alguna manera. Ahora, los jueces civiles no tienen ningún tipo de vinculación potente con los grandes intereses económicos, con los grandes intereses de la política, por decirlo de alguna manera, no controlan actos públicos prácticamente, no controlan funcionarios, con lo cual esos mecanismos de rendición de cuentas no pueden ser iguales a los mecanismos de rendición de cuentas de, por ejemplo, el fuero contencioso administrativo y federal, donde sí ahí van los juicios contra el Estado, o del fuero criminal y correccional federal, que se investiga, es el que investiga los delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces ahí la situación me parece que es un poco más complicada de dar un remedio de cómo mejorar eso. Nuevamente, el remedio no es empezar por la integración, me parece que hay otros mecanismos para pensar, como mecanismos de ciertas auditorías periódicas, obligaciones de explicar las sentencias más relevantes de los últimos 10 años, salir a explicar cuando se declara inconstitucional una norma, tener algunos mecanismos de control de gestión, que en general los mecanismos de control de gestión son delicados cuando hay precarización laboral, pero nadie puede decir que los jueces y las juezas son precarizados en términos de ingresos, de cantidad de horas que trabajan y de cantidad de días de vacaciones que tienen. Entonces, me parece que va por otro lado y que no tiene que ver solamente o exclusivamente con la integración. Dicho esto, y con esto cierro, eso no quiere decir que a mí me parezca interesante que en los consejos de la magistratura haya representación de colegios de abogados y de colegios de magistrados sin ningún tipo de intervención popular.
¿sí? Esta idea de que los jueces se eligen entre ellos y después mandan representantes a un lugar tan relevante como el Consejo de la Magistratura, me parece que en términos de democratización de los espacios de toma de decisión, deja mucho que desear. Lo mismo respecto de los colegios de abogados y abogadas. ¿Esto quiere decir que no tienen que estar? No, no sé, pero sí que podría haber algún tipo de filtro democrático o de participación democrática en alguna instancia pública en el cual esos candidatos o esas candidatas tengan un poco más de exposición de cuáles son sus ideales sobre el sistema judicial. Pero entonces, y cerrando, no me parece que lo relevante sea la cuestión de la integración, me parece que hay cosas que se pueden resolver legislativamente sin tocar la integración. Sin perjuicio de ello, me parece que nos merecemos un debate sobre el grado de representación democrática que dentro del Consejo tienen algunos sectores. Ale, tenés el micrófono apagado. Muchas gracias, Mauro. Bueno, por razones de tiempo, le cedo la palabra al señor rector, que tiene otro compromiso, y después continuamos con el orden. Bueno, la verdad que felicitarlos, me pareció excelente. Quedan muchos temas para discutir y reflexionar, la verdad que buenísimo. Y bueno, justo estamos con otra reunión en este momento, se me ha complicado la agenda, pero agradecerles a ustedes, creo que hay muchos temas, es interesante entonces leer este libro, creo que nos hace muy bien para poder repensar y analizar a la luz de la formación de las carreras, de las discusiones que se están llevando adelante en este momento en nuestro país. Y como todos nosotros siempre decimos, yo vengo del campo de las ciencias sociales, todo es construcción. Y en la construcción se llevan adelante a partir de discusiones, tensiones, disputas, debates, y no podemos seguir sosteniendo un sistema judicial amparado en esto de lo plenipotenciario o de la perpetuidad de algunas posiciones de la justicia, ¿no? Y sobre todo de los funcionarios de la justicia. Porque justamente, como dijo Nicolás, lo que uno tiene que desarmar es esta idea de la neutralización o la naturalización de algunos hechos, de algunos instituidos, ¿sí? Así que, bueno, agradecerles, interesantes, y bueno, y a disposición también nuestra universidad y los espacios, los institutos que tenemos para seguirlos invitando y convocándolos a discutir estos temas. Así que muchísimas gracias y bueno, y un abrazo a todos los que nos han estado acompañando. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, señor rector. Contamos también con la presencia de la red de trabajo UNLAR, la coordinadora licenciada Jessica Solce, los consejeros y consejeras consultivas del Departamento de Ciencias Sociales que están participando, se agradece. Tiene la palabra el doctor Sergio Bermúdez por la Fundación Justa Causa y a posterior la señorita Mariana Molina por el Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas. Doctor Bermúdez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, doctor Benente, buenas tardes, doctor Dalorce. Bueno, yo le quería formular una pregunta, que vendría a ser una pregunta generalizada, ¿no? Esta reforma judicial, que es necesaria hacerla, obviamente que es necesaria hacerla, ¿se puede considerar como una profundización de lo que fue en el año 2013 el tema de la democratización de la justicia? Si existen semejanzas o diferencias. La pregunta orientada a cualquiera de ustedes, doctores, por eso. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, por lo que estuve leyendo, si se prevía en esta reforma judicial la creación de un consejo consultivo, yo había escuchado, para el tema de ver el funcionamiento de la Corte. Si es así, ¿en qué ámbito funcionaría? Gracias. Cualquiera, Nicolás o Mauro, que quiera contestar la pregunta. Bueno, empiezo yo, pero soy breve, así también
le doy un espacio a Nico. Efectivamente, el Consejo Consultivo que creó el presidente vía decreto establece que una de las instituciones a revisar, de alguna manera, es el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual hay un plazo, que es un plazo de 90 días, para que ese Consejo emita un dictamen, y después en función de ese dictamen, bueno, se evaluarán las medidas a adoptar. Como expresión de deseo, ojalá que ese dictamen esté escrito en un lenguaje que todos y todas podamos opinar, porque me parece que lo peor que podemos hacer respecto de cualquier intento de reforma del Poder Judicial es que esto quede en un lenguaje al cual pueden acceder solamente supuestos expertos y expertas, porque si hay algo que, digamos, que tenemos que empezar a hacer es democratizar un poco los lenguajes que se refieren a las estructuras judiciales, y en eso quienes tenemos algún tipo de formación en derecho tenemos una responsabilidad bastante importante. Así que sí, hay un consejo consultivo que emitirá una opinión sobre el funcionamiento de la Corte, y que creo que son 90 días tendrá que presentar ese informe. Respecto del proceso del 2013, es difícil todavía decir si es una continuidad o no. Yo tengo varios matices con ese proyecto del 2013, pero más allá de mi percepción individual, todavía sabemos muy poco del proyecto o del programa de reforma judicial. Por ahora lo que tenemos es algo mucho más pequeño, mucho más limitado, que fue el proyecto de ley girado al Senado para resolver una cuestión que no es estructural, que es puntual, de un fuero, que es el Criminal y Correccional de la Capital Federal, que, digamos, tuvo durante los años del macrismo, pero que ya venía de antes, por debajo de su edificio, un sótano plagado de servicios de inteligencia, grandes corporaciones y lo peor de la politiquería, operando por debajo. Entonces, lo que viene a resolver fundamentalmente el proyecto que está por tratar el Senado es cómo desarticular ese entramado de ese fuero en particular, que es lo que se conoce como Comodoro Pi. Cuestiones estructurales sobre otros aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, entiendo que buena parte de eso será el resultado del dictamen de esa comisión y del debate público que se genere a partir de ello. Perfecto. Perfecto. Nicolás, ¿querés agregar algo? ¿O sí? Una cosita simplemente, digamos, yo creo que es distinto al proceso de 2013, y lo que a mí me gustaría es no reificar, digamos, la reforma judicial, o sea, no pensarla encerrada en sí misma, ¿no? Ni siquiera con el proyecto este que se giró al Senado, ni con la comisión consultiva, digamos, que tiene que opinar sobre la Corte, sobre el Consejo de la Magistratura. Digo, hay otras medidas que están vinculadas a la Administración de Justicia, que son más amplias y que, digamos, para mí, y que sí es parte del pacto electoral o el contrato electoral que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. Y creo que para honrar a la política, a la democracia, hay que honrar esos pactos, ese contrato electoral. Porque si no, cuando se genera esa desazón en el contrato electoral es donde emerge la antipolítica, ¿no? Entonces, y creo que ahí el gobierno, incluso antes de la pandemia, hizo un avance significativo que tiene que ver con la intervención de la AFI, que pareciera algo que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, ¿no? Pero digo, lo mismo podríamos decir también con el sistema de seguridad pública, ¿no? Que creo que es otra de las cuestiones que también está vinculada a poder tener un país más justo, ¿sí? Lo digo en términos amplios para no circunscribirlo simplemente a esos proyectos, y que es muy importante honrar, digamos, el contrato electoral que llevó al presidente, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández a la presidencia y a la vicepresidencia. Gracias. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias. Cito, la senadora Hilda Soria tuvo que retirarse. Les dejo un saludo a Mauro y Nicolás, celebrando el espacio que se crea para pensar en una nueva justicia.
Acto seguido, Mariana Molina, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas, va a formular la pregunta. Mariana. Gracias, Alejandro, por la palabra. Bueno, tengo una pregunta para cada uno de los expositores. La primera para el licenciado Nicolás Dallorso. Aprovechando que él habló un poco de este tema de la criminología, del control social, y sabiendo que uno de los mecanismos de control social es la ley, le quería hacer esta pregunta acerca de la reforma judicial, si va a acabar con estas guerras judiciales, el LAFUAR, famoso LAFUAR, y esos defectos que está teniendo la justicia hoy en día. Y después sigo, bueno, con el otro doctor para hacerle la pregunta correspondiente. Una pregunta difícil esta. Creo que la reforma la reforma y la ley va orientada a mejorar los servicios de justicia, pero como decía Mauro Benente en la intervención anterior, creo que eso es una parte, ¿no? Digamos, que está vinculada a cómo funciona un fuero en particular en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que los déficits que tiene la ciudadanía, digo, si hacemos una encuesta de opinión pública de qué piensa la ciudadanía sobre los jueces, las juezas, la judicatura en general, la administración de justicia, vamos a ver, digamos, unos niveles de rechazo muy grandes. Y creo que para tener una democracia más robusta necesitamos revertir eso lo antes posible, ¿no? Si la ley esta va a resolver todos los problemas, creo que no, pero está bien orientada, para resumir la pregunta. Muchas gracias. Y ahora para el doctor Mauro Benente, respecto al tema que usted ha estado hablando del Consejo de la Magistratura, si esa selección de magistrados para su integración, ¿cómo va a ser la aplicación desde la perspectiva de género? ¿O cómo está pensada esa aplicación? ¿Cómo se va a aplicar? Bien, ahí tenemos un tema que tiene que ver con lo que se suele denominar techo de cristal para el acceso a los cargos. Ahí suele haber como dos líneas para abordar el tema. Hay un primer problema, que es que cuando uno revisa las listas de inscritos y de inscritas, hay menos mujeres que varones que se inscriben. Ese es como un primer dato a tener en cuenta. Entonces, una de las estrategias puede ser no cerrar la lista de inscripción hasta tanto no exista un porcentaje de mujeres dentro de la lista, y en todo caso cerrar la inscripción para varones cuando ya haya un número. Ese es uno de los puntos, o es una de las estrategias. Y la otra de las posibles estrategias tiene que ver con pensar en algún sistema de integración de ternas por cupo, cuota o algo parecido, en casos en los cuales las ternas sean de personas del mismo género, ¿no? Ese puede ser como otra herramienta de pensar algún mecanismo en el cual, si luego de el orden de mérito formulado con criterios un poco más tabulados que los que tiene ahora el Consejo, sobre todo después de esta entrevista que puede cambiar a su gusto el orden de mérito, se puede pensar en un esquema de que quizás el tercero que ocupe el lugar en una terna de 3 varones tenga que dejar el lugar para una mujer, siempre y cuando exista algún tipo de margen de puntaje no tan distinto. Hay otro mecanismo que puede tener con revisar los antecedentes de una manera no homogénea entre varones y mujeres. Son distintos puntos. Todos los puntos tienen como sus discusiones, que me parece que hay que mirarlas, dilatar los plazos de inscripción, demora todo el proceso de selección, que algo marqué como problemático. Que el tercero tenga que dejar el lugar después de un proceso meritocrático a otra persona, puede tener su objeción en términos de constitucionalidad y demás. O sea, son temas que hay que resolver, y que cualquier tipo de resolución hay que mirar los efectos quizás no tan deseados que pueden tener
en algo que me parece que hay que avanzar, que es que las ternas lleguen, o que sea, digamos, muy dificultoso que la terna sea una terna de tres varones. Sin perjuicio de eso, me parece que además de eso hay todo un camino de, yo diría, de un poco en línea también de lo que decía creo que Nicolás, de pensar modelos de jueces y de juezas más sensibles a las desigualdades. Y las desigualdades no son solamente de géneros. Entonces me parece que hay que discutir en serio algunas cuestiones vinculadas al techo de cristal que obviamente tienen las mujeres en el acceso a la judicatura, pero después también una cuestión más estructural, es que varones y mujeres cuando acceden sobre todo a la judicatura de la nación, se transforman en clase alta muy rápida y se olvidan muy rápido de que viven en un país absolutamente atravesado por desigualdades materiales. Entonces, me parece que hay un trabajo que también tiene que ver con eso, con pensar en modelos judiciales mucho más, de jueces y de juezas, perdón, mucho más sensibles, por lo menos en la formación y después en la conformación de las decisiones judiciales, a las múltiples desigualdades que muchas veces sean simultáneas en el lugar donde van a administrar justicia. Perfecto, muchas gracias, Mauro. Las últimas dos preguntas voy a tratar de resumir por una cuestión de tiempo. Le agradezco a Carlos Enrique, a José María Cifuentes y a Lourdes Agüero. Están todas relacionadas. Plantean si es que conocen el sistema del Consejo de Brasil, el Consejo de Justicia de Brasil, y en caso de conocerlo, si es que sería una posibilidad de aplicabilidad en Argentina. Y por otro lado, que creo que está relacionado con el proyecto de gobierno de la Nación, si actualmente se está trabajando en alternativas para cambiar y modificar las falencias en cuanto a las elecciones de jueces. Eso plantea Lourdes. Y finalmente, José María Cifuentes, si es que hay alguna posibilidad de evaluación permanente para los magistrados y magistradas en cuanto a los años de ejercicio profesional. No sé quién, Nicolás o Mauro, serían las últimas preguntas. Accedo a Mauro, que me parece están apuntadas más al Consejo de la Magistratura. Sobre el Consejo de Brasil, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, a ver, es un modelo de superintendencia del propio Poder Judicial. O sea, eso depende del Tribunal Supremo de Justicia. Es un órgano de control de gestión, es un órgano con ciertas facultades disciplinarias, pero son los mismos jueces y juezas, o la misma estructura judicial que se controla a sí misma. A mí en general esos modelos no me parecen como muy interesantes. Yo prefiero, digamos, en general, en la ciencia política, acá Nico me puede corregir un poco más, y no en la línea más interesante de cómo se piensa la democracia. Se piensa que la democracia necesita mecanismos de rendición horizontales y mecanismos de rendición verticales. Mecanismos de rendición verticales es el voto. Mecanismos de rendición horizontales es cuando propias estructuras del Estado controlan a otras. Y el propio Poder Judicial se controle a sí mismo, a mí como diseño institucional, no me parece un diseño muy interesante. Voy a poner ejemplo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias, tiene bastante avanzado el sistema de informatización. Y eso permitió que afortunadamente la provincia de Buenos Aires funcione bastante bien dentro de la pandemia con la tramitación de causas. En una de las resoluciones que sacó la Corte para ir poniendo en práctica eso, ¿sí? el modo de trabajo remoto y la tramitación de las causas, existe un número importante de magistrados que todavía no han activado su conexión remota para trabajar. Si eso depende de otro poder público, no les dice, bueno, y che, hay algunos que todavía no metieron la clave. Entonces, ese es el riesgo de que la propia burocracia se controle a sí misma. Yo como diseño institucional, me parece que es más interesante
que en casos en los cuales no hay rendición de cuentas vertical, lo que tenemos que avanzar es en instituciones que rindan cuentas frente a otras instituciones, no rendir cuentas frente a sí mismo. Muchas veces rendir cuentas frente a sí mismo, no rendir cuentas. Eso respecto de Brasil. Respecto del proyecto de nación, todavía no hay proyecto de nación sobre esto, así que es difícil opinar. Sí, lo que podemos decir es que, porque eso lo ha hecho público el presidente en varias oportunidades, que cree que hay que mejorar el proceso de selección. ¿Cómo y en qué términos no lo sabemos? Pero el presidente Alberto Fernández esto lo ha dicho. Y me olvidé de si había alguna pregunta más. Pero creo que contesté. Sí, perfectamente. Mauro, muchísimas gracias. Agradezco a la subsecretaria de graduados de la sede de Catuna, en nuestra universidad también, que nos acompaña. Y para el cierre, le invito a la subsecretaria de graduados del rectorado, la licenciada Cristina Uliarte, para que dé las palabras de despedida, agradeciendo a todos por la participación, y lo veo al compañero Carlos Tejeda por el Movimiento Octubre, y bueno, y todos los chicos que han acompañado a las organizaciones de base de tan importante evento. Mauro, Nicolás, un gusto para mí haber participado y que me sean el espacio para haber participado con ustedes. Cristina, gracias. Bueno, la verdad que en nombre de la Universidad de La Rioja queremos agradecerles profundamente por este espacio, porque fue mucho más que la presentación de un libro. Nos llevaron a reflexionar sobre el sistema de justicia que tenemos y el que queremos. Así que, en ese sentido, muchísimas gracias. Quiero aprovechar también esta oportunidad y a través de ustedes mandarle un cálido abrazo a nuestro presidente, que a pesar de esta circunstancia de pandemia, inclusive se generó el tiempo para participar en proyectos como este y seguir sumando a lo académico. Muchísimas gracias por haber presentado este libro y ayudarnos a reflexionar sobre nuestro sistema de justicia. Agradecerle al Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas por el tiempo que dedicó a la organización, al licenciado Alejandro Carrizo Vera por haber moderado este espacio, a cada una de las agrupaciones que se fue sumando, a las autoridades universitarias que están presentes y que han dado el prestigio a este evento, y también a los 1.500 personas que nos estuvieron acompañando a través de la transmisión en vivo por la fanpage de graduados. Eventos como este, inclusive, no los podríamos pensar en la presencialidad. Les comento a Mauro y a Nicolás que nuestra sala más grande tiene capacidad para 600 personas. Así que esta virtualidad también nos ayudó a llevar eventos de esta categoría mucho más allá de las fronteras físicas que tenemos como universidad. Así que gracias por lo generosos que fueron con este tiempo y con su conocimiento. Y sí, también pedirles que nos continúen acompañando. En este Zoom se encuentran presentes docentes, graduados, estudiantes, y como universidad somos de las universidades que creemos profundamente en el debate de todas las temáticas. Y hoy nos han dejado con tantos planteos para hacernos que seguramente los vamos a seguir convocando y esperamos otros sí. Así que muchísimas gracias también por eso. Antes de que cerremos, agradecerles a cada uno de los que están presentes en este Zoom por todos sus aportes también, porque sin ustedes de ese lado, todos estos espacios no tendrían sentido. Muchas gracias por estar, por quedarse y por participar. No sé si alguno de los doctores quiere despedirse y así damos por finalizado este espacio. Bien, muchísimas gracias y les vamos a pedir a todos que activen sus micrófonos, así nos despedimos como somos los riojanos de Cálidos, aplaudiendo a este maravilloso panel de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno. Muy buenas tardes. Hacia La Rioja. Hola.